¿Cómo decimos que producir y ganar plata de repente de un privado no va en contra del ambiente, no va en contra de la sociedad? Tienen que de una vez por todas entender que es una sola equipo, que es una sola parte. Cuando nuestro gobernador pelea por los biocombustibles, está peleando porque cada punto en el corte de los biocombustibles significa una planta de 150 empleados, una inversión de más de 100 millones de dólares. Lo único que vamos a dejar es eso, el ambiente, la tierra, y queremos dejar un ambiente y una tierra que sea apta para vivir dignamente. Como dice nuestro gobernador, el fin último de todo lo que hacemos en todos los ministerios, y la misión nuestra y la visión de este gobierno es acción que tomamos, acción que genere trabajo. Toda intervención que hacemos siempre tiene una consecuencia en el ambiente. Lo que tenemos que hacer es que esa transformación que hacemos como seres humanos sea de la menor manera posible, que afecte al ambiente de la menor manera posible. ¿Cómo les va? Gracias por estar ahí. Esto es Hagamos Circular la Palabra, este espacio que compartimos para charlar de cuestiones que, como siempre decimos, nos preocupan y nos ocupan al mismo tiempo, como son las bioenergías, como son las energías renovables, la bioeconomía, bueno, cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con el cuidado del ambiente, ¿no? Que es un tema que hoy va afortunadamente ocupando cada vez más espacios en los distintos ámbitos. Recibimos hoy a Franco Mugnaini, que es secretario de Infraestructura Rural del Ministerio de Bioagroindustria de la provincia. Conoce a Franco Mugnaini, productor agropecuario y secretario de Infraestructura Rural. Se encarga de que los caminos rurales, secundarios y terciarios estén en condiciones para que el campo funcione. Fuera del trabajo es piloto de avión, camina y entrena todas las mañanas. Dato que pocos saben, cocina de lujo. Libro que recomienda, Los arquitectos del caos. Un tipo que maneja el campo, el cielo y la cocina con la misma pasión. ¿Cómo estás, Franco? ¿Cómo están? Muy bien. Bienvenido y gracias por tomarte el tiempo de venir a charlar con nosotros. No, gracias a ustedes. ¿Productor rural de base? Productor rural de base. Bien, de la de zona zona de Río Cuarto. Río Cuarto, del Imperio del Sur. El Imperio. Sí. El Imperio del Sur. Bueno, como voy a empezar por acá. Como productor rural, ¿te ha tocado en algún momento, como productor independiente, con tu actividad privada, digamos, antes de ser funcionario como ahora, te ha tocado sufrir lo que era la situación de los caminos rurales, la poca infraestructura, la poca dedicación digamos, referida a estas cuestiones? Sí, totalmente. Como productor rural, contratista rural y circulando por las vías de tierra, los caminos no pavimentados de la provincia, he sufrido eso y bueno, fui 10 años presidente de un consorcio caminero en la zona mía y siempre tratando de cambiar y aportar cómo podíamos hacer para mejorar la red y la infraestructura y la conectividad más que todo. Yo tengo muy cerca el campo nuestro una escuela en donde, bueno, cuando llovía o llueve mucho, los chicos no podían ir a la escuela. Ahí practicamos o ensayamos el primer kilómetro de ripio que se hizo en la provincia de Córdoba con el sistema de contribución por mejora, que, bueno, en ese momento dio origen después a lo que hoy es el programa del Consorcio Caminero Único, que lleva hecho más de 500 kilómetros de rutas y de ripios en toda la provincia. Y bueno, siempre tratando de esto, de aportar cómo dejamos la infraestructura rural o qué hacemos con nuestra infraestructura rural, que son 57.000 kilómetros de caminos en la provincia de Córdoba, de red secundaria y terciaria, para hacerle más fácil la vida al interior productivo. Y en algún momento dijiste, bueno, la única forma es comprometerse, vincularse y terminaste Así es. En esto que te toca hacer ahora. Sí, yo creo que es muy lindo y es muy bueno que la participación de los privados en algún momento es un paso, es entrar a la función pública, dejar lo que mejor podamos, hacer lo que mejor podamos, concentrarnos en lo que hacemos y después volver a nuestra actividad. Y así lo tomé, entré de grande a los 42 años a la función pública. Y bueno, pienso que en poco tiempo también me volveré a mi casa a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Tratando de, como te digo, haber dejado un cambio, haber dejado mejor de lo que estaba, mejor organizada, mejor con otra visión que se le ha estado dando en estos últimos tiempos del Ministerio de Bioagroindustria a lo que es la infraestructura y la conectividad rural. Bien, eso de irme a mi casa, yo no estaría tan seguro, pero bueno, no te voy a sacar la ilusión.
Hace poco teníamos a algún otro funcionario del Ministerio de Bioagroindustria y nos decía, la bioagroindustria es como todo y al mismo tiempo nada, ¿no? Es como un montón de cosas vinculadas en estos nuevos paradigmas que empezamos a ver y a tener en cuenta y a desarrollarse, como es la bioagroindustria, ¿no? Una cosa que antes nos parecía que era como una cuestión que esto con qué se come. Hoy empezamos ya a hablar de la bioagroindustria como una cosa verdaderamente consolidada, por lo menos en Córdoba. Sí, yo creo que los cambios de paradigmas centrales y los conceptos que hemos incorporado como lo sustentable, sostenible en el tiempo, tienen mucho que ver con eso y tienen mucho que ver con, con el gobierno de Martín Yarlora, muy profundizado, que trasciende a todos los ministerios y todas las actividades que hacemos tienen ese objetivo, cómo cuidamos el ambiente, cómo producimos, cómo decimos que producir y ganar plata de repente de un privado no va en contra del ambiente, no va en contra de la sociedad. Estas tres patas de economía, producción y sociedad tienen que de una vez por todas entender que es una sola equipo, que es una sola parte. Entonces, desde ese punto, desde el Ministerio de Bioagroindustria, con el mandato fuerte de Martín, de nuestro gobernador Yarlora, es empezar a ver todo el territorio y no como elementos estancos como estaban antes. Los consorcios camineros eran una cosa, los consorcios canaleros eran otra cosa, la cuenca o la conservación de suelos dentro de los campos era otra cosa. Hoy está todo unificado. Hoy vemos el territorio y vemos la cuenca como una sola estructura. Entonces, vamos desde conservar el agua dentro de los campos, conservar los recursos naturales dentro de los campos, el programa de buenas prácticas agropecuarias que tiene el Ministerio, que cumplió este año 10 años, en donde se premia y se incentiva a aquellos productores que deciden producir de manera sustentable y sostenible, realizando buenas prácticas agropecuarias. Entonces eso significa producir adentro de tu campo, cuidar los recursos, cuidar el agua, a su vez mantener la infraestructura rural, porque nos ha pasado en muchos lugares de la provincia donde los caminos se transforman en canales de agua, el agua que no se queda en los campos va a parar a los caminos y termina generando un problema muy grande y un gastos de recursos importantes en donde lo podríamos evitar. Entonces esto de ver el territorio como una sola cosa, y donde decía la cuenca manda, donde decimos la cuenca es la que manda, y empezamos a juntarnos y hoy trabajamos con APRI, con los consorcios canaleros, con la parte hidráulica, con la parte productiva, desde una sola visión, una sola mirada. ¿Qué es esto? Producir, cuidando el ambiente, generando empleo y tratando de que, como yo siempre digo, la vida en el interior productivo sea cada vez más fácil, que el productor agropecuario, que la maestra, que la escuela, que las patrullas rurales, que la seguridad rural, no sea un suplicio transitar por el interior productivo. Es como decía, tuvimos al ministro Busso sentado acá y decía, no es no producir, es producir diferente, ¿no? Teniendo en cuenta y observando todas estas cuestiones que tienen que ver con lo sustentable. ¿Se puede? Se puede, totalmente que se puede. Se puede y de hecho lo estamos haciendo. Córdoba lo hace, se está haciendo. Vos hoy ves estos campos que certifican buenas prácticas agropecuarias y ves cambios, ves diferencias en los rindes. Ya es palpable el cambio que se realiza. Y acompañando siempre desde la infraestructura, por ejemplo, hemos hecho un acueducto en el sur, un acueducto muy importante que revitalizó 50.000 hectáreas de campos improductivos con 100 kilómetros de acueducto para darle agua potable a la hacienda. Entonces, hay esa cuestión de la obra pública y esa cuestión de la presencia del Estado que es indispensable que esté en determinados lugares y en determinados momentos, como este que te acabo de mencionar, es imprescindible para entender o imaginarnos una Córdoba productiva integrada en todo su territorio. Franco, me decías hace un rato los cambios que se vienen dando, estos cambios que tienen que ver con paradigma, con entender el suelo, el territorio como una sola cosa. Contámelo más pormenorizado. ¿Qué cosas pasan en Córdoba que a lo mejor no encontramos en algunos otros lugares del país y que nos diferencian y que hacen que esto que charlábamos recién, o que decías recién, cuando vos me decías sí se puede, ¿en qué cosas palpables lo vemos hoy? Mira, nosotros, por ejemplo, este año tuvimos la oportunidad de trabajar durante todo el 25 con la nueva ley de consorcios camineros, una ley que tenía 60 años. Se aprobó a fin de año con 68 votos positivos y 2 votos en contra. O sea, que fue una ley trabajada con todos los actores, con todos los sectores, con la mesa de enlace. Vivimos trabajando en conjunto con los productores agropecuarios y con las entidades agropecuarias.
Y eso nos hizo ver y plasmar en una nueva ley, que tenía más de 60 años, como te digo, esto que estamos hablando. Incorporamos la figura, por ejemplo, del Consorcio Caminero Único, en donde hacemos obras en el territorio provincial, donde hemos hecho más de 300 kilómetros de pavimento con los productores, en donde el productor aporta parte de esa inversión. La provincia financia el 100% de la obra y luego el productor, por 5 años, 6 años, 7 años, hace su aporte de un 30, de un 40% de lo que costó la obra. Entonces esto de lo público-privado, de la obra público-privada en Córdoba lo venimos haciendo ya hace 3 años. Tenemos una mejora de más de 700 kilómetros, que si vos me decís en 57.000 kilómetros, 700 kilómetros no es nada, yo te digo nunca estuvo. Y hoy lo tenemos, y es una política de Estado. Es una política que vino... En algún momento hay que empezar, porque si no En algún momento se empieza. Y esto dio origen, junto con la mesa de enlace, en su momento lo hicimos en el último tramo de Gobernador Schiaretti, la creación del Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario, en donde este fideicomiso lo que hace es juntar el impuesto inmobiliario que pagan los productores agropecuarios, no va a rentas generales, va a una cuenta del Banco Córdoba, se administra desde el Ministerio de Bioagroindustria, hoy soy el coordinador del fideicomiso, y en donde el gobernador Martín Yarlor hizo una apuesta muy fuerte, dando el 98% de todo lo que se recauda bajo concepto de impuesto inmobiliario rural, que es lo único que el gobierno le cobra a la actividad primaria, va a parar a ese fideicomiso. Y ese fideicomiso vuelve en su totalidad a la producción y al interior productivo. ¿En qué? En los consorcios camineros, en caminos, en patrullas rurales, en el programa de rutas y de enripiados y mejorados de toda la provincia, en conectividad. Entonces, todo lo que se cobra en ese concepto vuelve al sector. Eso es una imagen que hemos tenido la satisfacción, te diría, de que en el último año hemos estado reunidos con más de 3 provincias distintas, viniendo a ver el modelo, a ver cómo funciona. El modelo de consorcios es fantástico. Vos tenés 257 consorcios para mantener 57.000 kilómetros de camino con aproximadamente 600 empleados. Y tenés otras provincias que con 20.000 kilómetros la mantienen con 1.500 empleados públicos. Entonces, nuestro modelo no solamente que es eficiente, sino que es un trabajo conjunto permanente entre productores y Estado. Les toca desde el ministerio esto que decías vos, del el contacto con otras provincias y notar la diferencia que tenemos en Córdoba respecto del resto del país. Sí, absolutamente. O sea, orgullosamente, no lo digo, Sí, claro. orgulloso como cordobés, porque nos dicen ustedes son de ¿cómo dice el gobernador? La República de Córdoba. Pero mira, casualmente hace poco estuvimos con una provincia, con Entre Ríos, y después que hicimos toda la presentación, y después voy a comentarte sobre este programa, nos decía, bueno, hicimos un viaje al futuro. Y lo que para nosotros es algo que venimos trabajando y que es normal y que es de todos los días, en otros lugares realmente no existe. Prácticamente así, no existe. Nosotros hoy hemos desarrollado junto con la mesa de enlace, el ministerio, un programa en donde dentro de esos 57.000 kilómetros de caminos, bueno, ¿cuáles son los caminos más importantes? ¿Cuál de esos 57.000 kilómetros de tierra deberíamos pavimentar? ¿Pero pavimentar para qué? Para producir o transformar nuestra materia prima y que no se vaya. Hoy Córdoba exporta, por ejemplo, en el maíz, el 78% del maíz se va de la provincia de Córdoba. Entonces, ¿cómo hacemos para generar la infraestructura necesaria y llevar esa infraestructura a donde está la materia prima? Entonces hicimos un estudio donde involucra redes de luz de alta y de media tensión, gasoductos, agua, y donde tenemos esos excedentes justamente de maíz, de leche, de trigo, de carne, para decir, bueno, en esta zona necesitamos producir o transformar la materia prima que no se nos vaya, generar las condiciones para que esa transformación se pueda dar. Y que además todo eso al mismo tiempo genera trabajo. Y el trabajo es progreso y es producción. Y como dice nuestro gobernador, el fin último de todo lo que hacemos en todos los ministerios y la misión nuestra y la visión de este gobierno es acción que tomamos, acción que genere trabajo. Sin inclusión y sin trabajo es muy difícil pensar en una Córdoba que perdure y que sea y que siga siendo en muchos casos y en muchos momentos como un faro ha sido en muchas cuestiones en el país. Entonces, nos encanta hacerlo, ¿no? Nos encanta hacerlo. Orgullosamente cordobeses. Orgullosamente cordobeses, pero creo que tenemos con qué. No es solamente una frase hecha. Cuando nuestro gobernador pelea por los biocombustibles, está peleando porque cada punto en el corte de los biocombustibles significa una planta de 150 empleados, una inversión de más de $100 millones. Entonces, no es una frase hecha. Nosotros realmente lo pensamos y creemos que tenemos las herramientas para seguir siendo y marcando definitivos algunos rumbos que creemos que son indispensables. Bueno, te metiste en el tema biocombustibles y quiero preguntarte también, porque en Córdoba
También la obra pública está de alguna manera relacionada al biocombustible. Las exigencias que se ponen en cuanto a las contratistas que tenemos tienen que ver con el biocombustible. ¿Cómo es esto en cuanto a la infraestructura rural? ¿Cómo se trabaja en este aspecto? Bueno, nosotros tenemos una ley propia de biocombustibles en donde obligamos o nos obliga a la migración de la flota pública a ir migrando lentamente hacia una matriz energética más amigable con el medio ambiente, esto que también lo que venimos hablando. De hecho, tengo que meter este chivo, perdón. Sí, por favor. Tenemos nuestra propia planta de producción de biocombustible. Exactamente, que te voy a contar otro secreto. Esa planta que tienen ustedes es una planta que compramos con el Ministerio de Bioindustria, sí, señor, y junto con el ministro López y el ministro Uso decidieron ponerle en EPEC para producir ese biocombustible. Exactamente, así fue. Y eso, mira, vos sabés que, por ejemplo, esa parte, que es el biodiesel, puntualmente, sin entrar en el resto de las bioenergías y los biocombustibles, generó en la provincia de Córdoba un polo que no existía, que era cómo conseguir o cómo transformar el aceite de soja que se saca por extrusado y no por solvente, que es un aceite menos refinado, en un biocombustible de calidad que no existía, pensado en pequeñas plantas. O sea, siempre los biocombustibles o el biodiesel generado en Rosario en megaplantas, ¿sí? De $100 millones, de $200 millones, y acá lo estamos haciendo con plantas que cuestan $300.000. Y estamos generando un biodiesel de calidad de exportación. Sí. Eso generó un polo que no estaba, generó empresas que se pusieron a investigar y estudiar cómo desarrollar estas plantas. Y eso fue llevando a que, por ejemplo, en nuestros pliegos, tanto el Ministerio de Servicios Públicos como el Ministerio de Bioindustria, toda la obra pública que se realiza, las empresas tienen que utilizar dentro de lo que declaran que van a utilizar en una obra de combustible, una parte de biocombustibles. Nosotros, por ejemplo, en los consorcios camineros, para que tengamos una noción y pongamos por ahí números, estamos hablando de que el sistema completo consume entre 3 millones y 4 millones de litros de gasoil por año para la mantención y la conservación de la red. Bueno, hoy estamos trabajando para empezar a que los consorcios camineros tengan un corte más elevado del corte porque es autoconsumo y llevarlo en el tiempo, en un futuro, al 100% de biodiesel dentro de los equipos de los consorcios camineros. Entonces, el famoso B100. El famoso B100 que queremos y que tanto anhelamos y que muchos, por ahí hay un cuco ahí, pero lo vamos de a poco, es una cuestión de docencia. Vamos a llegar a poder mantener toda la red de la provincia de Córdoba con un biocombustible, con biodiesel al 100%. Ese es un objetivo que tenemos, pero como te digo, tanto el fideicomiso, el consorcio caminero único, el ver el territorio como una cuenca, los biocombustibles, es una decisión de Estado que hay que mantenerla. No se logra de un día para el otro, no lográs la transición energética de un día para el otro, no lográs hablar con los productores y que entiendan que mantener el agua en los campos es un beneficio para ellos y para la comunidad. Entonces, son cuestiones que hay que seguirlas, hay que mantenerlas de quien esté en el gobierno, y somos los cordobeses los que tenemos que defender esas políticas de Estado. Yo siempre digo que en Córdoba, afortunadamente, el cuidado del ambiente es una política pública. Totalmente. Que lo vemos en esto, en la migración de la flota oficial al biocombustible, que lo vemos en las obras que se hacen y donde la contratista tiene la obligación de utilizar biocombustibles, materiales reciclables, y digamos, esto va generando estas políticas públicas que nos llevan a cuidar el único ambiente que tenemos. Y es nuestro único activo, lo único que vamos a poder dejar el día que ya no estemos más acá, ¿no es cierto? Lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos y así sucesivamente. Lo único que vamos a dejar es eso, el ambiente, la tierra, y queremos dejar un ambiente y una tierra que sea apta para vivir dignamente. Entonces, bueno, en Córdoba todo nos lleva y trabajamos para que eso sea posible en el tiempo. Y en la infraestructura rural, todo esto también, tiene al mismo tiempo como un doble impacto, ¿no? Porque son nuestros campos, nuestros pulmones verdes, nuestros lugares donde también, hay una vinculación quizás hasta más efectiva en cuanto al cuidado del ambiente. Totalmente, esto que yo te comentaba de las buenas prácticas agropecuarias y cómo los productores agropecuarios en Córdoba producen de esa manera pensando en el ambiente. Yo creo que esto se vio mucho con las nuevas generaciones, ¿no? Hay un cambio generacional importante desde los jóvenes hacia arriba, desde los que hoy están a cargo de las empresas familiares de repente, en donde ya no es producir de cualquier manera, en donde la siembra directa no se discute, en donde la aplicación de los fitosanitarios es una cuestión que es de suma importancia y de sumo cuidado, en donde se hace responsablemente, en donde pensamos que es la única forma que tenemos no solamente de producir más, sino de no quedarnos sin el único capital que tenemos, que es la tierra.
¿Y los productores cómo reaccionan ante todo esto? Esto de todos estos criterios que vos venís marcando, que desde el Ministerio de Biográfica y Industria, desde el gobierno de la provincia se vienen delineando, digamos. Los productores están acompañando, como te digo, en este cambio generacional. Las nuevas generaciones piensan en esta línea y van en esta línea y toman estos cambios y toman estas, no imposiciones, porque más allá de que esté plasmada una ley y que sea exigible por ley, el mismo productor lo hace. Entonces, si bien falta mucho y si bien necesitamos hacer mucha docencia y seguir trabajándolo en conjunto, pero hoy el productor está convencido de lo que estamos haciendo. Hoy el productor cordobés está convencido de que la única forma de producir es esa, de que no se puede producir de cualquier manera, de que es pasible de multas si lo hace de manera que no lo tiene que hacer. Entonces, tanto como el gobierno marca los límites y marca cómo, por dónde tiene que ir, el productor agropecuario en Córdoba lo hace sin demasiados requerimientos nuestros, ¿no? Es algo que está incorporado en nosotros. ¿Cuáles son los objetivos desde el ministerio? Vos hace un rato me decías, llevamos 700 kilómetros de 57.000, por ahí suena poco, pero en algún momento había que empezar a desarrollar toda esta infraestructura rural que va a permitir un montón de otros logros que seguramente tienen en mente. ¿Cuáles son esos objetivos que se plantean desde el ministerio particularmente y digo desde el ministerio en general y particularmente en lo que te toca a vos? En la infraestructura. Bueno, yo te mencionaba ese trabajo que hicimos, que yo tuve un año en producción, ese trabajo junto con la mesa de enlace y un cuerpo de profesionales muy importante, en donde determinamos que de estos 57.000 kilómetros de caminos rurales no pavimentados, habría que pavimentar 2.000 kilómetros y enripiar o mejorar 3.000 kilómetros. ¿Para qué? Para bajar en promedio de 9,7 kilómetros que tiene que recorrer un transporte hacia una ruta cercana a 5 kilómetros, con lo cual bajamos huella de carbono, con lo cual bajamos costos, con lo cual llevamos la producción, y no solamente la producción, porque cuando hablamos de campo no es solamente llevar un camión con cereales, como hablábamos hace un rato, son los chicos que van a la escuela, la seguridad, los que viven en el campo, que todavía gracias a Dios en Córdoba hay gente que vive en el campo. Entonces toda esa comuna, toda esa comunidad se mueve y se transporta por estos caminos. Entonces, el objetivo nuestro, yo creo que es esto, en este proyecto que marca muy claramente cuáles son los caminos que deberíamos pavimentar y enripiar, para esto que te digo, para lograr que en Córdoba se transforme la materia prima que se utilice y que no se vaya, y eso genera empleo, eso genera riqueza, eso genera arraigo en los campos, genera que la gente vuelva y que se quede en el campo, y que lugares alejados de los centros urbanos más grandes, como es la ciudad de Córdoba capital, como puede llegar a ser Villa María, Río Cuarto, San Francisco, la gente piensa en quedarse en su pueblo. Nosotros tenemos un sur, bueno, la ley de igualdad territorial que está hoy ya en marcha, en donde hay programas de diferimiento impositivo para el norte y para el sur-sur, como dice el gobernador, justamente apuntan a esto, en donde nosotros tenemos mucha materia prima que se nos va, decir, bueno, ¿qué le tenemos que dar a ese lugar para que se queden en los pueblos, para que generemos más empleo, para que cambiemos la matriz de trabajo, para que sea mucho más mayoritaria la matriz de trabajo privado y no la pública? Y la generación de riqueza que eso te genera, y las universidades que se están poniendo en distintos puntos de la provincia para que los chicos no tengan que venirse a vivir a Córdoba y que muchas veces después no vuelven de las grandes ciudades hacia sus lugares de origen. Bueno, todo eso, toda esa cantidad de política pública, esa cantidad de diseño que tiene este gobierno, el gobierno de Martín, apuntan a eso. La última. Te escuché hablar de los productores, de la mesa de enlace, de unificar los criterios y todo lo demás. Lo que me queda claro, y como siempre lo decimos, por lo menos en este espacio, que esto es entre todos o no es. Totalmente. No voy a ir a una frase hecha que, o sea, la única forma que podamos salir adelante, tanto la provincia mantener lo que tiene o el país mantener lo que tiene, es unificando criterios. Tenemos que tener la capacidad como humanos, como argentinos todos, de encontrar aquellos puntos en común que nos permitan trabajar en común más allá de las diferencias que podamos tener ideológicas, partidarias o de las que vos quieras, y concentrarnos en esos puntos y decir, bueno, esto es lo que no se toca, estos 10 puntos, estos 15 puntos, para que la Argentina y para que los argentinos nos sintamos de vuelta orgullosos de lo que alguna vez fuimos en el mundo, es necesario que trabajemos juntos. Y cuidar el ambiente es una cuestión fundamental. Que más allá, no te voy a meter en ningún problema, pero digo, más allá de alguna actitud negacionista y que algunos consideren que lo vemos en nuestra actividad cotidiana. Digo, los veranos con temperaturas que superan los 40 grados no son gratis.
y la solución no es de uno, sino de todos. Sí, hoy el que discute el cambio climático, yo creo que, bueno, no terminó de darse cuenta de que el cambio climático está, de que nos está llevando, y que si no tomamos estas acciones serias y que sean perdurables en el tiempo, bueno, vamos a sufrir las consecuencias, como lo estás diciendo vos. Estamos viendo tormentas históricas en el norte de Nueva York, donde han tenido, en los últimos 80 años no se veían nevadas y temperaturas de eso. Bueno, nos está pasando la factura el ambiente. Toda intervención que hacemos siempre tiene una consecuencia en el ambiente. Lo que tenemos que hacer es que esa consecuencia o que esa transformación que hacemos como seres humanos sea de la menor manera posible, que afecte al ambiente de la menor manera posible. Gracias, Franco. Gracias a ustedes y un placer. Gracias. Pasaba Franco Muñaini, el secretario de Infraestructura Rural del Ministerio de Bioagroindustria de la provincia, en esto que es Hagamos Circular la Palabra. Nos encontramos en la próxima, que estén bien.